Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 18 de julio de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Nacional, campeón del fútbol colombiano. Derrotó de manera inobjetable al Santa Fe 2-0 en el Campín. Así tiene que ser siempre el deporte, leal, fraterno, entusiasta. Nacional ganó porque fue mucho mejor, mucho mejor, superior en todas las líneas, con un elenco impresionante y con un resultado increíble del profesor Osorio, muy discutido, muy debatido, con una campaña muy contradictoria, pero al fin organizó un equipo que si ese es el equipo del Nacional, es indiscutiblemente superior a los demás equipos colombianos. Santa Fe jugó bien, nos parece que Wilder Medina desapareció del campo ayer. Santa Fe no tuvo delantera, no tuvo con quién buscar la portería adversaria, y eso se paga, porque el fútbol consiste en hacer goles. Bueno, honor al Nacional, felicitación en Medellín a todos sus hinchas, a toda su gente. Así se debe ganar y así debe ser el deporte. La desmovilización de los guerrilleros del ELN, eso será motivo de un larguísimo debate. Uniformes flamantes, nuevecitos, ni una mancha, ni un rastro de tierra en ninguna parte. ¿De dónde salían? No, es que esto ya se estaba preparando desde hace tiempo. Otra vez show, otra vez el espectáculo. Aquí no es que la gente viene del monte y se entrega, sino que viene del monte probablemente, la someten a largo entrenamiento publicitario para luego presentarlos y dar declaraciones y hacer espectáculo. Hasta para eso, Dios mío, hasta para eso es espectáculo. En lugar de hacer las cosas con espontaneidad y directamente, todo este show, incluyendo uniformes nuevos, pasarela, les faltó sacarlos por la pasarela uno por uno. Esto es sencillamente indigno. No tenemos ninguna razón para poner en tela de juicio que fueran guerrilleros del ELN. Alguna vez, no teníamos noticias de que en el departamento del Cauca hubiera una columna del ELN a la que se le pudieran sacar 30 hombres. Pero probablemente esa no es la discusión. El tema es una cuestión de estilo. Cuestión de estilo que se está manifestando en todo y se está manifestando de manera muy preocupante. Los discursos últimos del presidente Santos nos llenan de preocupación, porque es un hablar en primera persona del singular, que es como no puede hablar un presidente. Yo no permitiré, yo impediré, a mí no me obligarán. Presidente, usted es la cabeza de una cosa que se llama el gobierno nacional. Usted es parte fundamental del gobierno, usted es la cabeza del gobierno, pero usted no es el Estado como Luis XIV, usted es el presidente de la República. Entonces, desde el gobierno haremos, el gobierno impedirá, con este gobierno pasará esto o pasará aquello. Esa primera persona del singular nos dice, señor presidente, que usted o se siente absolutamente solo o está en una situación psicológica digna de análisis. Pues no permitiré y no dejaré y nadie invadirá las carreteras y el tema de Tibú sigue intacto.
con las carreteras bloqueadas, la gente no tiene que comer, la situación es sencillamente desesperada y las FARC están haciendo lo que les viene en gana. Y se están estrenando un modelo en Tibú, en norte de Santander, para extenderlo luego por el resto del país. Tengan la seguridad de que es así. Hoy hablaremos con un experto en el conocimiento de las FARC, con Eduardo Mackenzie. Estará con nosotros desde Francia, desde París. Él es el autor del libro más importante que se ha escrito sobre las FARC en toda su historia. Las FARC, el fracaso de un terrorismo, l'échec d'un terrorisme en francés. El libro está traducido también al francés. Al profesor Mackenzie le preguntaremos si esta es parte de la dialéctica de las FARC. A propósito, le recomendamos un artículo excelente de Libardo Botero en Debate sobre el tema de la UP y cómo hay tantas exageraciones y mentiras, pero la cuestión fundamental es que la UP fue constituida por las FARC para lanzarla al ataque, lanzarla como mascarón de proa o lanzarlos como tubo de ensayo o ponerlos en el plan de escuadrón suicida. La UP fue constituida por las FARC para eso, para que las sacrificaran mientras ellas se fortalecían. El escrito de Libardo Botero es impresionante en la materia. Absolutamente confirmado. La Fiscalía tuvo en sus manos a Lucho, a Luis Alberto Moreno Rojas, que fue uno de los ejecutores del crimen cometido en mi contra el 15 de mayo del año pasado, allá en Cali, en el edificio de colores, con todas las señales, y allá pagó 80 millones de pesos para quedar en libertad. Entendemos por qué el fiscal general de la Nación no tenía como muchas ganas de investigar y de meterse a fondo en el tema, porque sabía que se iba a encontrar con esto. Fue puesto en evidencia. ¿Y quién descubrió el tema? ¿Quién supo que uno de los autores materiales fundamentales del atentado en mi contra fue puesto preso por la policía y fue liberado por la Fiscalía? ¿Quién tuvo que investigarlo? Un periodista, Juan Carlos Giraldo de RCN. Él fue el que lo supo. La Fiscalía no fue capaz de saber eso. No tiene poder investigativo para darse cuenta de que está corrompida hasta los tuétanos. Y nos preguntamos, a Diego Fernando Tavares, ¿quién le dijo que se perdiera en los términos que utiliza el AMPA porque iban tras de él? ¿Quién? Probablemente él no estuvo preso, probablemente, no lo sabemos, pero que le advirtieron que iban tras de sus pasos, no hay ninguna duda. Ese atentado tenía que permanecer en la sombra, en el silencio, lo tenían que ocultar y lo ocultaron. Ahí están las pruebas. Y el fiscal general de la Nación que le responda al país, él que es tan locuaz y que le gusta tanto la prensa, que salga y explique por qué el atentado cometido el 15 de mayo del año pasado, 2012, en mi contra, en la avenida Caracas con la calle 74 de Bogotá, no fue investigado por la Fiscalía, después de que el presidente y después de que el comandante de la policía, Óscar Naranjo, ya habían desviado la investigación. Aquí hay una conspiración del Estado para no descubrir la verdad, porque no se podía saber en ningún nivel que eran las FARC las autoras de este atentado en las calles de Bogotá. Por lo menos en ese momento era una verdad incorrecta. Estaban aprobando el marco para la paz en el Congreso y había que tapar. El tapen, tapen, tapen en todo su esplendor. Por 80 millones de pesos cualquier bandido queda libre en Colombia. El fiscal tiene la palabra, si es que le interesa hablar del tema. Los datos que la economía colombiana viene arrojando son gravísimos.
Ayer se supo que las importaciones habían caído en el mes de mayo 6.6%. Ya ni siquiera se están importando cosas. La caída de la industria es vertiginosa y caen también las importaciones. Pero más grave que eso, se vinieron al suelo los rendimientos de las entidades financieras. Si el año pasado estaban ganando 17 billones de pesos, este año ganaron 4.79 billones en el primer semestre. Esta es una pérdida. Se esfumaron 13 billones de pesos. ¿Quién los pierde? Las entidades financieras. Los pierde la gente. La gente. Usted, querido oyente que me está oyendo. Usted que tiene su plata puestas en los fondos de pensiones o que la tienen las fiduciarias. Usted que ha creído y que tuvo siempre el convencimiento de que los TES eran como el Santa Santorum, que ahí su plata estaba ultra seguro. Usted se ha empobrecido y se ha empobrecido en 13 billones de pesos. Eso es lo que está pasando con la economía colombiana. Vamos a hablar de temas internacionales. La ONU se queda hasta agosto del año 2014 en Colombia. Ese es un tema colombiano y de la ONU. Es decir, hasta el momento en que el presidente Santos entregue el gobierno. Après moi le déluge, decía Luis XIV, después de mí el diluvio. El presidente Santos dice lo mismo. Yo hasta el 7 de agosto tengo esta gente aquí porque no tengo más remedio. El otro presidente verá cómo organiza sus cosas. Yo me voy, que después de mí venga el diluvio. La situación de China es muy delicada. Nadie se ha querido dar cuenta de que están cambiando las condiciones internacionales y que vamos a tener momentos muy amargos, porque como no quisimos industrializar el país, como nos dedicamos simplemente a mantener lo que el gobierno anterior había dejado, una producción petrolera en 1 millón de barriles por día, una producción carbonífera increciendo, y de la industria nada, vamos a tener momentos muy amargos, porque China va a limitar sus importaciones, porque los Estados Unidos van a limitar sus importaciones. Con su producción petrolera de esquisto, con sus nuevas fuentes energéticas, esto es un hecho que se viene. Pregunta, ¿dónde está nuestra oferta industrial? Pregunta, ¿dónde está nuestra oferta agrícola y pecuaria? ¿Dónde está? ¿Qué fue lo que hizo este gobierno para aumentar la agricultura en Colombia? Poeta, ¿en qué quedamos? Las tristezas que se nos vienen encima. De Cuba venía un barco cargado de... Este es otro chiste. Un barco cubano que quería pasar por el canal de Panamá para ir a Norcorea cargado de misiles. Llevaba misiles inservibles para que en Norcorea, donde tienen tan buenos talleres de mantenimiento, los dejaran como una uva y se los devolvieran a Cuba. ¡Qué cuento! ¡Qué historia! Panamá asumió una conducta digna y le está exigiendo a la ONU que le mande técnicos para examinar cuál es el estado real de ese armamento que fue capturado en el canal de Panamá y que se cruzaba entre dos de los últimos déspotas que le quedan al mundo, dos de los últimos vestigios del comunismo que se acabó hace rato, Cuba y Corea del Norte. Snowden, el señor traidor a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, es una papa caliente para el mundo. Putin quisiera darle asilo, pero no quiere complicar tanto las relaciones con los Estados Unidos. En el fondo sabe que necesita a los Estados Unidos. Y la pelea por Snowden no vale la pena. Pero ¿qué hacer con él? Snowden ya pidió formalmente asilo político a Rusia. ¿Se lo dará a Rusia o no se lo dará contra las advertencias terminantes del presidente Obama? Una gran pregunta. Snowden lo que quiere es que le den asilo mientras puede viajar
a quedarse definitivamente en uno de los 3 países latinoamericanos que le abren sus puertas, o en Venezuela, o en Nicaragua, o en Bolivia con Evo Morales. ¿Qué va a pasar? Snowden, más que un gran caso de diplomacia internacional, parece un juego. Pero cuidado, esos incidentes internacionales a veces se vuelven supremamente graves. Venezuela. La situación de Venezuela sigue siendo gravísima. Lo que pasa es que nos acostumbramos a los hechos. Están circulando por las páginas de internet e invitamos a nuestros oyentes a que las miren. Unas imágenes sobre la Venezuela moderna. Colas interminables de gente para poder entrar a un supermercado. ¿Y qué es lo que esa gente está buscando? Con ansiedad, con desesperación, unos rollos de papel higiénico y unos kilos de harina para hacer arepas. ¿Eso no es el colmo? Ese es el resultado de una gestión del socialismo del siglo XXI. Y el tema de los automóviles. Recordamos que hace unos años la industria automovilística de Venezuela era muy superior a la industria colombiana. ¿Qué queda de eso? Nada. El que quiere un automóvil nuevo en Venezuela tiene que hacer una lista de espera de 1 año o más. No puede escoger el color de un carro. Le dan lo que salga, porque no hay divisas. Y las están ofreciendo ahora en los bancos en un sistema de subasta. Otras colas interminables en los bancos de gente que quiere $1 para mandarle a su hijo que está estudiando en el exterior, para atender una compra urgente e inmediata, para cubrir una deuda. Desesperación por dólares en el país que más dólares produce en América Latina como resultado de sus exportaciones de petróleo. En estos últimos días el mercado internacional está favoreciendo a Venezuela grandemente. El petróleo WTI está a 106 y el Brent a $108. Y Venezuela le apunta al Brent, que no es un petróleo distinto, sino que es el petróleo que se cotiza para Europa. Egipto. La situación sigue siendo muy delicada. John Kerry, el secretario de Estado de Obama, viajó a la región y ahora dice que evitó una guerra civil, o que ayudó a evitarla, y que eso se hizo considerando a Morsi un dictador, que lo es, y al considerarlo como un dictador, lo que hizo el ejército no fue dar un golpe de Estado. A los golpes de Estado no se les da dictadores, lo que es una teoría política bastante discutible, pero no hubo golpe de Estado contra una democracia, y entonces así se evitó una guerra civil. Se ha tratado de constituir un gobierno de unidad, pero los de la Hermandad Islámica no quieren participar en ella. Irán. El nuevo gobierno ha tenido que admitir que Ahmadinejad dejó un desastre económico tras de sí, solamente que como cualquier DANE colombiano maquillaba las cifras y mostraba una realidad distinta. La situación de Irán es desesperada. Y por eso no tiene que asombrarnos lo que Irán está haciendo hoy, manifestando su voluntad de unas negociaciones sobre su programa nuclear, porque la gente tiene hambre. Le está pasando algo parecido a lo que le está pasando a Norcorea. Ay, mamita, dame palo, pero dame que comer. ¿Recuerdan esos versos? Los de Rafael Pombo en El gato bandido. Inglaterra aprobó matrimonio homosexual. ¡Qué adelanto! ¡Qué modernidad! Se pueden casar hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Y el resultado de eso cuál es? ¿Para dónde va la sociedad? ¿Eso cómo funciona? ¿Y dónde quedan los hijos? ¿Y dónde queda la procreación? ¿Y dónde queda el crecimiento de la especie? No solamente en términos cuantitativos, en términos morales. ¿Qué va a pasar con las próximas generaciones sobre la Tierra? Nadie se pregunta sobre el tema. Nelson Mandela se repone, dice su hija. Hablábamos más atrás de la posición de Bernanke ante el Congreso de los Estados Unidos. Sí, pero no, pero tal vez. ¿Voy a restringir la emisión de dólares? Probablemente, pero todo depende de cómo funcione, de cómo
vaya evolucionando el tema del empleo. Pero a ver, ¿qué es lo que va a evolucionar y qué es lo que va a suceder? No, eso ya lo veremos. De manera que restringir nuestro programa de apoyo a la producción, tal vez, probablemente, quién sabe. Y eso, lo han dicho los economistas, es el sumum de la ciencia. ¡Qué maravilla! ¡Qué prudencia! ¡Qué discreción! ¡Qué hombre tan grande es Bernanke, que es capaz de no decir nada de nada! Hoy las bolsas, tal vez como resultado de ese discurso plano, también están planas. El Dow está en 15.470 puntos. El IGBC, el índice general de la Bolsa de Colombia, ha aumentado en los días pasados. Está a 13.304. Ahí van ahorros de muchos colombianos en los fondos de pensiones. El Stoxx europeo está subiendo 0,23. El precio del petróleo WTI está a $106.31 y la onza Troy de oro en $1.280. Los alimentos tienen resultados mixtos sin grandes sobresaltos. Un euro vale $1.3106 y un dólar 1.875 pesos. Ayer el dólar no se inmutó con las proclamas de Bernanke. El dólar no depende del discurso de Bernanke en los Estados Unidos, sino de la compra de dólares aquí del Banco de la República. De manera que no nos dejemos comer a cuentos de economistas y de teóricos. Esa pues es la gran situación, a grandes rasgos, la situación de la economía en este momento. Los bonos internacionales, como resultado de esta nueva grande expectativa de liquidez en los mercados, están bajando su rendimiento. Esa es una buena noticia para Colombia, cuyos bonos están hoy por valor con un rendimiento de 3.97. Viene de 2.8, el crecimiento, el endurecimiento de las condiciones es grande, pero también venía de más de 4.40, luego 3.97, es una buena noticia para nuestro ministro de Hacienda. Y hoy en la historia, recordemos que ayer contábamos cómo Carlota Corday, una mujer de Normandía, una joven de 24 años, quería vengar la muerte de Luis XVI y quería defender a Francia de los excesos del terror, y vino a asesinar como asesinó a Jean-Paul Marat. ¿Quién era Marat? Hoy se los contaremos a ustedes. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en la Hora de la Verdad durante las próximas horas.